principio pues de la charla hay un poco pues como una carga importante de cuestiones de economía, porque es importante entender que la economía naranja, como pues bien se llama, es un sector importante en este momento para la economía mundial y viene promovida pues por bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo e instancias financieras pues que buscan la creación de negocios en el mundo. Entonces, bueno, en esta línea cronológica inició en el año 1944, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Los países que quedaron, digamos, como en una mejor posición política para negociar, se reunieron en Bretton Woods y hicieron como la nueva organización del nuevo orden económico mundial, donde pasaron digamos, como apalancar todos los movimientos financieros en el patrón oro a pues mover todo basados en la economía del dólar. En ese momento crean instancias como el Fondo Monetario Internacional y como el Banco Mundial. La primera se encarga de vigilar como todo el desarrollo económico en el mundo y la segunda busca que esta economía pues sirva para el desarrollo de las naciones, es como pues su división en la fundación. En 1959 se crea el BID, este es el principal banco de desarrollo y fomento para América Latina y el Caribe. En 1989 se acuña un término que se denomina el Consenso de Washington, que es lo que normalmente es a lo que normalmente se refieren cuando las personas dicen como la economía neoliberal. Entonces, este Consenso de Washington, ¿qué fue lo que hizo? Una vez pues las economías estaban quebradas, recurren a fondos como el Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Estos fondos les prestan el dinero a sus países y una vez reciben este dinero se deben comprometer con 10 políticas de ajuste estructural. Estas políticas de ajuste estructural a las que Colombia también pues se vio sometido debido a que tiene un endeudamiento bastante grande con el Fondo Monetario Internacional, piden temas como ajustar, digamos, la tributación, privatizar las empresas estatales, disminuir los impuestos, como pues son 10 políticas de ajuste económico. En 1995 nace la Organización Mundial del Comercio. Esta organización se da, digamos, como posterior a unas discusiones que habían en el GATT, que fue como la primera idea de montar una estructura para hablar del comercio mundial. En la OMC, en esta fundación, aparece por primera vez, digamos, como de tamaño global, la discusión de la economía y la cultura. Cuando se empieza a hablar de los tratados, digamos, comerciales que incluyen la cultura, países como Canadá y Francia, digamos que sostienen una posición en la que dicen que la cultura, por su valor, digamos, social y político para la construcción de la identidad de las naciones, no es sometida para sus países a ser tratada dentro de los acuerdos comerciales. Ellos crean como una línea alternativa que es la cláusula de excepción cultural a la que ellos aplican a los tratados de libre comercio. Entonces, esto pues es importante que lo tengan como en cuenta, porque no es cierto que todos los países negocien con la cultura. Entonces ustedes ven el cine de Francia como es de fuerte, la cultura como es de fuerte en Canadá, ellos en radio y en emisoras y demás son como pues bastante fuertes y decidieron que por la importancia social y política de la cultura no la iban a negociar dentro de los acuerdos comerciales. Digamos que esta puja crea como una federación internacional por la diversidad cultural, donde se empiezan como a alinear muchos países que están en contra de esta comercialización de la cultura y empiezan las discusiones que finalmente terminan en el 2005, se dan como entre el 2001 y el 2005, donde la UNESCO crea la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales, que es pues, la Convención para la Promoción y Protección de las Expresiones Culturales. Bueno, este es como el marco general donde empieza como la discusión de la economía y la cultura. En este momento, digamos, estas son cifras a 2017, una vez tuvimos la recesión de 2008, que es una recesión que se da por cuenta de la burbuja inmobiliaria, que estos son capitales especulativos. Como yo les dije antes, cuando pues digamos, los países hablaban de yo tengo tanto dinero, eso estaba justificado con la producción que ellos tenían. Entonces yo tengo, no sé, 10 millones de pesos porque tengo 10 millones de pesos en producción de papa, cebolla, pues la producción de leche. En este momento con la especulación,
uno puede tener un peso, pero en la bolsa y en los movimientos del capital financiero esto empieza a crecer por manejos, digamos, como de subidas y bajadas de la economía, y pueden terminar valiendo muchísimo más dinero. Esto causó la crisis de 2008 y es una crisis de la que todavía el mundo no ha salido. En este momento, como para darles un ejemplo, vale 85 billones de dólares la producción mundial de bienes y servicios tangibles. Y la deuda general de los gobiernos, de los hogares y las empresas está en 247 billones. Es decir que, pues, esto hagan cuentas como si fuera con lo que uno vive, estamos viviendo con una deuda gigante y esto va a causar pues más crisis a futuro. El 0.7% de la población mundial con más de $1 millón de patrimonio es la dueña del 45.9% de la riqueza global. Y el 70% de la población mundial vive con menos de $10.000 y solo percibe pues, el 2.7% de la riqueza global. Entonces estas son cifras para que entendamos cómo está la concentración de la riqueza y que sí hay una riqueza, pero pues concentrada en unas pequeñas empresas que necesitan pues, seguir buscando negocios en el marco de la crisis en la que se encuentran. Aquí hay otra cifra importante y es que entre 2009 y 2018 se han registrado 10.984 medidas contra el comercio. Estas medidas contra el comercio se entienden como que si un país negoció con otro y se comprometió a tratar por igual al sector lechero de su país y al sector del país con el que negoció, pues están aplicando medidas como protecciones y demás que no estaban incluidas dentro de los acuerdos por la crisis a la que se están viendo sometidos. Esto pues, es el top de empresas más valoradas en el mercado mundial. En el año 2006, que es como la primera parte de la gráfica, no sé si pueden ver bien, principalmente las empresas que se encontraban en este top eran de capital financiero, eran principalmente empresas pues, de la banca. A 2016, 6, casi 7 de las empresas que están en este top 10 son relacionadas con las industrias creativas y la economía naranja, pues como en el término que se entiende, según ya lo explicaban también en la presentación anterior. Según el Foro Económico Mundial, menos del 10% de las empresas del mundo representan más del 80% de todos los beneficios. Entonces esto es como si en un salón de clases de 10 personas, pues un niño se come las 11 de 8, ¿sí? Así funciona más o menos pues como se está dando el movimiento de las empresas, y esto es de las empresas principalmente del sector de la economía naranja mundial. Entonces, en el marco de la crisis que les comenté antes y de, digamos, la importancia y preponderancia que siguen teniendo empresas de diferentes sectores, como el de la economía naranja, aparecen líneas de la economía de colores, y esto también es promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Está la economía verde, que dice el Programa Ambiental de Naciones Unidas, UNEP, lo define como una economía capaz de no solo incrementar la prosperidad material, sino también de reducir al mismo tiempo sus impactos ambientales. Y aparecen, pues hay una economía azul que busca como que los residuos que uno normalmente pues como que busca botar y desperdiciar, pues se puedan como reutilizar. Y la economía naranja, que es un conjunto de actividades que permiten transformar las ideas creativas en bienes y servicios con alto valor agregado, basadas en la propiedad intelectual. Yo, digamos, acá les muestro que pueden ser todas, obviamente, buenas intenciones. No quiero decir con esto que no se necesite desarrollar líneas estratégicas, pero sí que tengamos muy en cuenta que todo esto viene y corresponde como al funcionamiento del aparato económico mundial, donde hay unos agentes pues, que buscan unos beneficios y son los que se están llevando como la mayor parte pues, de las ganancias. Acá, digamos, como para mostrar, aquí se me olvidó decirles, en la economía verde, tanto como está sucediendo y pues seguirá sucediendo con la naranja, el tema de la generación de nuevas energías también se mueve en la bolsa, entonces también es un capital especulativo y también puede llegar a causar un montón de pues como burbujas como la que causó la crisis del año 2008. Es decir que siguen siendo como inversiones que se hacen para estas causas de las economías de colores, que igual al final se están moviendo por las leyes del capital financiero y se rige pues por quien más mande, digamos, la parada en esto. Aquí esta parte lo saqué de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. A mí me llamó la atención porque pues me pareció un poco chistoso cómo relacionan la economía verde con la economía naranja, y básicamente lo que dice es que la economía verde responde
a las dinámicas del cambio climático, que por el cambio climático van a haber muchas destrucciones y pueden haber como, sí, como problemas dentro de los países. En últimas, ellos hablan principalmente de, perdón, bueno, huracanes y demás traumas que los artistas pueden venir a resarcir. Entonces ligan la economía verde con la economía naranja. Eso es lo que dice este párrafo. Entonces vamos a tener huracanes y muchos daños dentro de los países por el cambio climático, y tenemos a una economía naranja fortalecida que puede venir a tratar de resarcir el daño que generó dentro de las sociedades. Entonces puede que al final, claramente, pues si uno tiene un daño en un país, seguramente todos los sectores saldremos a ayudar, pero me parece a mí que es una forma pues como de ligar sus dos líneas de negocio que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta gráfica es importante porque es la participación por región en la economía naranja. Las dos cifras que hay son la participación en la generación de riqueza de la economía naranja y la participación en la generación de empleo. Entonces, en la riqueza de la economía naranja, Europa genera el 32%, Asia-Pacífico el 33%, Estados Unidos el 28% y Colombia genera el 6%, pues América Latina, perdón, genera el 6%, mientras que África y el Medio Oriente generan un 3%. En términos de empleo, el 43% es generado por Asia-Pacífico, el 26% por Europa y el 16% por Estados Unidos. Entonces, en este mapa, digamos, de la riqueza de la economía naranja, yo me pregunto, ¿cuál es nuestra ventaja comparativa? Porque aquí hay que entender que si aquí hay una dominación del mercado como la que les estoy mostrando, si América Latina y si un país como Colombia quiere entrar a competir, pues tiene que tener alguna ventaja que le permita tener unos costos menores, ser más eficiente, pues desarrollar un mejor negocio. Y lastimosamente en la mayoría de tratados de libre comercio lo que se ha demostrado ya, digamos, como con varios años de análisis, es que la ventaja comparativa de Colombia es la mano de obra barata, ¿sí? Entonces ese es uno de los riesgos a los que nos pues como enfrentamos con la cuestión de la economía naranja, y es que en el marco de la competencia mundial nuestra ventaja comparativa sea la mano de obra barata. Frente a la cuestión de la mano de obra, no sé si ustedes vieron, esto salió en junio de este año, y es que para evaluar la evolución de la Convención para la Promoción y Protección de la Diversidad Cultural, la UNESCO saca un estudio que se llama Repensar las Políticas Culturales 2018. Ellos hacen un análisis de la evolución de la cultura en el mundo y de la protección de las diversas expresiones, pero una vez tienen este análisis lanzan como una alarma mundial por la precariedad laboral en la que están viviendo los artistas. Entonces podemos ver por un lado que sí están creciendo de cierta forma las economías, las industrias creativas, pero por otro lado la precariedad laboral en el sector cada vez es más fuerte. Entonces es una relación ahí pues que toca entrar a mirar. Esta consulta mundial sobre la condición del artista, pueden buscar en la página de la UNESCO, es una encuesta que se va a hacer hasta el 23 de noviembre en su página para que pues pueda la gente enviar los datos de en qué condiciones se está desarrollando pues las actividades de los artistas. Se basa en una convención sobre la situación, sobre la condición del artista de 1980, es como la primera convención que era como pues que estaba bastante olvidada, y se centra como en el argumento de que para que la cultura de un país esté fuerte y digamos tenga como solventarse y sostenerse en el tiempo, la condición de los artistas debe estar pues como de una forma adecuada. Aquí hay otro ejemplo que es la Red de Trabajadores de la Cultura de Chile. Este es un proyecto que se llama Proyecto Trama, se hizo entre el 2013 y el 2016, es el principal proyecto que se ha realizado en América Latina en áreas de cultura financiado por la Unión Europea. Ellos lo que querían era como mirar cuál era el mejor camino para desarrollar el sector cultural en Chile, y después de 3 años la respuesta de este estudio es que no hay forma de desarrollar el sector cultural si no se proveen buenas condiciones para los artistas. Entonces ellos dicen, hay que centrarnos en qué condiciones están generando pues los empleos, el acceso a seguridad social, los salarios,
porque si ellos no están bien, pues no se garantizan los derechos económicos y culturales de los trabajadores de la cultura, pero tampoco se garantizan los derechos culturales de la ciudadanía, porque se ven limitados también en la creación quienes están viviendo pues en situaciones de precariedad. Hay otro, digamos, como otra situación que se está analizando en el marco de esta precarización laboral, y es el tema de las runaway productions. Es como un fenómeno que se está dando en Hollywood, y es que como en Hollywood hay tantas organizaciones y sindicatos como organizados con el tema de los pagos y demás, pues muchas de las producciones se las están llevando a países donde la mano de obra es más barata, pueden bajar los costos y son como producciones fugadas de Hollywood. Entonces están buscando a países como nuestros países para poder venir a trabajar con mano de obra barata, y pues eso es lo que nosotros tenemos que mirar, como hasta dónde estamos permitiendo con nuestra legislación que estas cosas ocurran. Bueno, esto es como pues lo que dice la UNESCO para abrir la encuesta. Dice: la consulta llega en un momento crítico en que artistas y creadores de todo el mundo han reiterado su llamamiento a unos derechos reforzados, una remuneración más justa, una reforma de los derechos de autor y una legislación para que permita a los creadores recibir un trato más justo por parte de las empresas mundiales, especialmente de aquellas que ofrecen plataformas al contenido generado por los usuarios. Como indicativo en el Informe Mundial 2018 de la UNESCO, el empleo y la condición social de los artistas siguen siendo precarios, con escaso acceso a seguridad social, las pensiones y otras prestaciones sociales. Bueno, y para entrar ya como al tema de la política cultural en Colombia, esta gráfica que tengo acá es como del presupuesto del año 2015, 2016 y 2017 total del Ministerio de Cultura, y el presupuesto que se entrega en estímulos a la creación y la investigación. Si ustedes, pues como ustedes pueden apreciar, los recursos del ministerio se han venido disminuyendo. El Ministerio de Cultura es el que recibe toda la cartera ministerial, el menor porcentaje, recibe el 0.16% del presupuesto nacional asignado para los ministerios, y para el próximo año, en el proyecto de presupuestos que se anunciaba en agosto, pues como que muestra un recorte que puede llegar a ser del 33%. O sea, si ya está funcionando precariamente con los recortes que ha tenido, se anuncia un nuevo recorte para el año 2019. Estas fotografías que de acá es como de iniciativas que yo creo que se han dado por parte de los gremios y las asociaciones del sector cultural para tratar de fortalecer y de llenar vacíos que hay en la política pública de cultura. Entonces, por un lado está la Asociación de Directores y Guionistas, que fueron quienes promovieron la ley Pepe Sánchez. Con esta ley, que se buscaba que cada vez que se emita una película se paguen los derechos por comunicación de la obra a los directores y a los guionistas, que normalmente no ganaban. Esta ley, digamos que se promueve porque a nivel internacional ya existen de este tipo de leyes. Entonces los países en donde pasan las obras colombianas, ellos están guardando un porcentaje para cada director y guionista, y si no existía esta sociedad de gestión o el permiso que daba esta ley, pues no se podía traer este dinero. Pero también obliga a Colombia a empezar a recaudar los pagos para directores y guionistas de cada película que se transmite acá. La ley fue aprobada el año pasado, pero en este momento tiene una demanda en ante la Corte Constitucional, que están pues mirando cómo va a evolucionar. Por otro lado está el proyecto de ley del actor. Este proyecto entró 2 veces, como en 2 legislaturas diferentes. En la primera, digamos que entró un proyecto con varios puntos donde la industria cinematográfica se sentía afectada, entonces como que hubo muchas negociaciones, y el proyecto de ley, como va cambiando en su tránsito en el Congreso, terminó siendo un proyecto súper corto que básicamente lo que buscaba era que a los actores se les reconociera como trabajadores en Colombia, porque una vez se reconozcan como trabajadores, el Estado debe empezar a regular cómo va a funcionar su vida como trabajadores, teniendo en cuenta la particularidad que tienen pues los intérpretes en términos de intermitencia laboral, de salarios, de salud y seguridad social, que es muy diferente pues a otros trabajos. Y está el Movimiento 27 de marzo, que fueron las movilizaciones que hubo el año pasado, principalmente por el tema del recorte presupuestal, y pidiendo abiertamente como una audiencia con el gobierno para hablar de todos los vacíos que tenía la política de cultura. Al final, como les dije, la ley Pepe Sánchez está demandada, la ley del actor como le dieron largas y largas y largas, porque normalmente no es tan fácil pasar una ley, y se hundió en 2 legislaturas.
Y pues por otro lado venimos con estas leyes, que son leyes que se enmarcan en la política pública de cultura, pero que son una respuesta a los compromisos que tiene Colombia con los tratados de libre comercio, principalmente con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Estas leyes, se los aseguro que no sufrieron todos los trámites que sufrieron las otras, o sea, estas se aprobaron mucho más fácil. Tenemos una ley como la Ley de Filmación Colombia. La Ley de Filmación Colombia abre un presupuesto que es del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y lo regula, digamos que lo trabajan con el Ministerio de Cultura, pero este presupuesto, que es un presupuesto del Estado, es para financiar el rodaje de películas extranjeras en Colombia, ¿sí? Mientras que las películas colombianas se financian de un recaudo que hay entre los exhibidores, los distribuidores y los productores, no tienen un fondo particular del Estado. Entonces, esta es la Ley de Filmación Colombia. Está la Ley de Espectáculos Públicos, que si bien ha servido principalmente en Bogotá para que el recaudo del parafiscal que se cobra, o sea, esta ley consiste en que antes se cobraba un 33% de impuestos a las productoras de eventos que venían a hacer como conciertos y eventos de gran, pues, como envergadura en Colombia. Este impuesto se redujo al 8% y se aumentó en un 10% el impuesto por la boleta que uno paga para ir al concierto si es de más de, no sé, 80.000 pesos. Si se recauda, con el recaudo de este parafiscal, se creó un fondo, que es el Fondo de la Ley de Espectáculos Públicos, y se reparte para financiar como adecuación, dotación o compra de inmuebles para escenarios de las artes vivas en cada una de las ciudades. Entonces depende del recaudo, digamos, de Barranquilla, lo que se pueda destinar para fortalecer espacios. Pero pues en últimas fue una baja de impuestos como a productores internacionales, se sube la boletería, que es el acceso colombiano, para pues promover más eventos de gran envergadura. Está la Ley de Patrimonio Sumergido, que sale en el marco de todo lo que pasó con el Galeón San José, y consiste en que, pues lo que dice la ley es como si usted encuentra debajo del mar, pues sumergido, patrimonio cultural, material, y no sé, encuentra 100 piezas de la cultura, pues no sé, la que sea, la que hayan encontrado, que yo no recuerdo el nombre, le dice como usted guarda una para su país o guarda un poco para su país y el resto puede ser sometido a subasta o a venta. Cuando en muchos países pues normalmente todo lo que sea patrimonio pues simplemente no se vende, pero esto lo permite esta ley. Y está la ley Lleras, que se presentó 5 veces y finalmente fue aprobada en Fast Track hace como un mes, creo, 2 meses. Esta ley, que se presentó por primera vez creo que en 2012-2013, que es uno de los requisitos por el Tratado de Libre Comercio, en un principio buscaba primero reducir la cuota de pantalla para obras nacionales, es decir, la parrilla que tenía normalmente 70% para producciones colombianas en prime time y 30% para producciones internacionales, pedían que se dejara en 50-50 para que se pudieran mover más contenidos, como lo vemos ahora con el IF y con todas las novelas de otros países. Y esto no solo causa, digamos, daños a la formación cultural de una nación, sino que son muchos empleos que se están perdiendo. O sea, por una serie de estas que se pasa todos los días en un canal, nos guste o no, que seguro podrían mejorar, se puede estar hablando de una pérdida de más o menos 4.000 empleos pues, de colombianos. Entonces, eso es como pues, lo que tiene en el tema de cuota de pantalla. Y por el otro lado, pide que se fortalezcan la legislación, que se fortalezca la legislación de derechos de autor en términos del copyright, que eso fue lo que acaban de aprobar, porque el gobierno pues, de Santos quería entrar a la OCDE y Estados Unidos le dijo, como usted entra a la OCDE, pero si cumple con la aprobación de la ley pues Lleras o la reforma de derechos de autor que le estamos pidiendo hace mucho. Para ilustrar un poco qué es lo que tiene esta cuestión de los derechos de autor, pues tomé algunos pantallazos donde nos muestran como en diferentes situaciones lo fuerte que puede ser el lobby de las empresas como del entretenimiento en Estados Unidos para pedir que se ajuste en términos del copyright. En el audiovisual, digamos en cinematografía, que es lo que yo manejo un poco mejor, existe la Motion Picture Association of America y ellos son los encargados de hacer el lobby mundial, o sea, en sus presupuestos hay dinero, porque en Estados Unidos eso se hace abiertamente, para hacer el lobby, para llegar a golpear puertas en los gobiernos y decirle como, hey, o sea, necesito que me ajusten más estos derechos de autor porque están viendo las películas por otros lados. En este debate de derechos de autor,
digamos que por un lado están estas empresas que dicen como quiero que el derecho de autor, si muestran una película mía, le den cárcel, ¿sí? No sé si ustedes han visto que cuando uno va a cine, lo primero que aparece es que si uno graba puede tener de 4 a 8 años de cárcel. Esto está por el lado de ellos, y por el otro lado quienes piden como flexibilización del derecho de autor dicen como, claro, nosotros comprendemos que ustedes tienen que ganar y que eso se tiene que respetar y que la legislación tiene que mirar que pues no haya piratería, pero tienen que haber unos usos libres para la academia, para el acceso a la información, para el acceso al conocimiento. Yo no sé si ustedes conocen el caso de un chico que se llama Diego, olvido su apellido, que él compartió una tesis por internet que le pareció buena cuando estaba haciendo pues su investigación, y por esto se sometió a un proceso de 4 años en el que le iban a dar cárcel porque el autor de la tesis le pareció que no la podía compartir. Entonces la fundación, pues hay una fundación que digamos que ha trabajado mucho este tema del copyright, adelantó un lobby de 4 años, hicieron campaña de crowdfunding, el juicio fue en Estados Unidos y finalmente terminaron ganando por esta cuestión, porque sí hay derechos de autor, pero cuando no es para una explotación comercial, sino es para el avance de la ciencia y del conocimiento en la sociedad, pues es otra cosa como se tiene que analizar. Bueno, y en este marco pues llegamos al boom naranja en Colombia, ¿sí? Entonces, para mí, pues yo creo como que si bien es necesario, digamos, yo comparto la idea de que, como lo explicaba Andrea antes en su exposición, es diferente hablar de industria cultural y pues hablar de industria creativa, pero que en la cultura también podemos buscar mecanismos para que se industrialicen ciertos procesos mientras se protejan, digamos, las expresiones culturales como que no pueden ser susceptibles a la industrialización, y se tenga en cuenta que la industrialización tiene que beneficiar a todas las partes de la cadena, no solo a quien comercia con los bienes y productos de la cadena, sino también a los creadores y artistas, pues que tienen que ganar bien, o no podríamos hablar de una industrialización adecuada. Entonces, bueno, estas son como muchas imágenes de lo que ha salido de la economía naranja. Yo veía, digamos, como en la justificación de la aprobación de la economía naranja, que decían que los sectores habían sido consultados porque estaba el movimiento de la ola naranja y ellos eran los representantes de los artistas, cuando el movimiento de la ola naranja es representado por los mismos que pusieron la ley. O sea, el movimiento de la ola naranja es Felipe Buitrago, que fue el mismo que negoció la cultura dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que dejó sin restricción pues absolutamente ninguna de las áreas de la cultura, y de hecho pues la mayoría de los sectores quedaron incluidos en el capítulo de servicios, es decir que se negocian como cualquier servicio más, o sea, como un call center, lo que le caiga de regulación es lo mismo que le cae al sector cultural, porque nosotros no tenemos ninguna restricción, digamos, concreta que aplique. Bueno, entonces en esta ley, digamos la ley 1834-2017, primero pues sí, eso fue como mágico. Fue una aprobación que creo que duró 2 meses, o sea, ya les conté como la dificultad que hay para aprobar una ley en Colombia. Esta aprobación duró como 2 meses, fue con creo que amplias mayorías, pero hay un problema fundamental en su, digamos, aprobación, y es el tema de la participación y la democracia dentro del sector. Hay un sistema nacional de participación que lo tiene pues está a cargo el Ministerio de Cultura, pero tiene representantes de todos los sectores y demás, y el sistema no se vio representado dentro de esta formulación de la ley de economía naranja. De hecho, es una ley que en su exposición de motivos dice es una ley marco para la política de las industrias culturales y creativas en Colombia, pero es una ley marco que no fue consultada con nadie. Y la misma UNESCO en una de sus convenciones dice que por las particularidades del sector, teniendo en cuenta que los legisladores muchas veces no conocen cómo se mueve el sector cultural y demás, es importante en todos los sectores, normalmente de la economía, pero por sobre todo en la cultura, que cualquier modificación de la política pública cuente con la participación del sector. Y esto es como un primer punto que no pasó. En este momento, esta ley, si ustedes la leen, pues tiene creo que como 8 puntos, y todos son como unas generalidades que en verdad no da herramientas concretas para actuar, pero está pendiente la reglamentación, que saquen un decreto reglamentario que diga cómo va a funcionar en la práctica. Entonces yo creo
que sí fue antidemocrático el proceso de aprobación de la ley de economía naranja. Tal vez en la reglamentación podrían intentar como incluir a todos los sectores que no se sienten recogidos en esta ley. Para mí tiene problemas en la financiación, o sea, en la medida en que se diga que la ley de economía naranja es una política marco para las industrias culturales y creativas y en últimas pues para el sector cultural en Colombia, que en financiación solo se hablen en términos de línea de crédito, a mí me parece preocupante, porque invertir en la cultura es como una obligación de un Estado y no es como que se esté poniendo la mano, que mucha gente a veces lo ve así, como es como deme porque nosotros no pudimos, sino que es un sector que normalmente no es tan rentable para que se desarrolle. O sea, la particularidad de la cultura es diferente y no es un gasto del Estado, sino es una inversión social, porque la cultura tiene aportes diferentes a la generación de riqueza, en cuanto a la formación de identidad nacional, de valores y demás. Entonces este es el problema. Yo no sé, a mí este tema de la financiación me recuerda mucho lo que pasó con la educación, y es que yo creo que aquí todos hemos visto como las movilizaciones y las demandas que tienen las universidades públicas, porque por ejemplo la Universidad Nacional se ha visto desfinanciada desde 1994, pero le han hecho doblar su cobertura, es decir, recibir al doble de estudiantes, y el dinero que pone el Estado para la financiación no se lo da a las universidades públicas sino al ICETEX, que le cobra un montón de intereses a los estudiantes, y en últimas es como empezar a endeudar a las familias a costa de algo que si uno fortaleciera la universidad pública pues no sería necesario. O sea, realmente si las universidades públicas dieran abasto, pues la universidad privada sería una opción, pero uno podría estudiar también en la universidad pública. Entonces a mí me da miedo que la financiación se vuelva una cuestión de créditos para los artistas que después no se, o sea, ojalá los emprendimientos den y se pueda pagar, pero ¿y qué pasa si no? O sea, ¿cuántas familias están hipotecando la casa y entregando todo para poder pagar el ICETEX? Entonces creo pues que esto tocaría mirarlo. Y en términos de aplicabilidad está por un lado la cuestión del Consejo Naranja. En el Consejo Naranja su conformación son 12 personas que todos son ministros y solo pueden delegar al viceministro, son el director del DANE, creo que pues los directores, solo la instancia máxima de Bancoldex, de Findeter y pues de varias entidades que van a estar acá, lo que ya se hace muy difícil de que funcione. O sea, quienes conozcan cómo se mueve el sector público saben que va a ser muy difícil, sea 1, 2, 3, 4 veces al año, tener sentados a todos los ministros más los directores sin que puedan enviar a nadie más, porque esto pues se vuelve un problema. Pero lo más grave de la composición del Consejo Naranja es que una vez más no tiene representantes del sector. O sea, son representantes de ministerios y de diferentes entidades, pero no hay representantes de los gremios de los artistas ni de ninguna organización que pueda saber qué es lo que está pasando pues como en el sector concretamente. Y la otra cuestión es la relación con la normatividad vigente. Yo no sé, ahorita le estaba preguntando a Andrea, porque Andrea es abogada, en qué nivel de jerarquía está una ley como la Ley de Economía Naranja con la Ley General de Cultura, con las leyes particulares que tiene cada uno de los sectores, porque el cine tiene 2 leyes particulares, tiene acuerdos de coproducción, y hay un artículo de la Ley de Economía Naranja que dice que se van a dar una serie de incentivos y los nombra, y dice, y cualquier otro incentivo adicional tendrá que ser discutido por el Consejo Nacional de Economía Naranja. Entonces yo pues no sé cómo va a funcionar esto en la práctica, y creo que antes de iniciar con la reglamentación hay que hacer un análisis de impacto normativo y como de dónde se pueden cruzar como ciertas funciones. Entonces, para finalizar, yo primero aclaro que yo estoy de acuerdo, como ya les dije, con que se debe hablar también de economía en la cultura. Estoy de acuerdo con que se fortalezcan los sistemas de información. Ya existe una cuenta satélite que tiene que ser fortalecida. Nosotros, digamos que parte de lo que no permite que la política pública, digamos, de cultura responda a las necesidades es que no sabemos cuántos artistas hay, no sabemos en qué condiciones están, no sabemos cuánto ganan, si ejercen las artes como primero, segundo, tercer empleo. Entonces creo que como lo hizo, digamos, la experiencia de Chile, lo primero es que se pueda hacer un censo nacional para las artes y que conozcamos dónde están, quiénes son y en qué condiciones. Entonces creo que con esto podríamos tener herramientas para poder generar una política o una ley marco para el fortalecimiento de las industrias.
Creo, en últimas, que la ley de economía naranja responde más a presiones internacionales, ¿sí?, sobre los sectores, y que es obvio que se necesitan nuevos talentos y nuevas creaciones. Creo que eso va a ayudar a que se desarrolle cierta infraestructura, pero me preocupa hasta dónde esto va a beneficiar a los artistas colombianos, ¿sí? Porque esto pasa, digamos, con el sector cafetero. Del movimiento que se da a nivel comercial en el mundo, también se especula con el precio del café, y resulta que de lo que uno ve que es el aporte del PIB del café a la economía, tan solo el 10% llega a sus productores, que son los campesinos que están allá pues como moviendo la cosa. Entonces creo que esto se tiene que mirar también. Y pues nada, creo que independiente de que estemos acá, no sé, abogados, politólogos o artistas, todo el mundo tiene que estar pendiente de cuáles son las decisiones que se están tomando sobre su sector y participar, y como que estar analizando y pasar el voz a voz y como pensar las cosas antes de empezar a actuar. Yo he visto mucho con esto de la economía naranja, que es como si a veces todos empezáramos a repetir un libreto y ya nos montamos en algo que no sabemos ni siquiera qué es. Entonces como si un llamado a que pues todos miremos un poco más en qué es lo que estamos y pues a que participemos. Y ya. Gracias.